¿Cómo hacer para entender que tus planes son más grandes y creer que tú tienes todo bajo tu poder y que quieres que yo siga y tenga fe? Pero es más fuerte mi ansiedad, el creer que solo puedo lograr. Y entonces tú me hablas con paciencia y dices, déjame actuar. Y entonces tú me inundas con profunda paz, paz, paz. Y dejo el miedo atrás. ¿Cómo puedo yo dudar? Que ahora las aves alimento dan y que el universo puedes manejar y que mis cabellos puedes tú contar. Pero es más fuerte mi ansiedad, el creer que yo lo puedo lograr. Y entonces tú me hablas con paciencia y dices, déjame actuar. Y entonces tú me inundas con profunda paz, paz, paz. Y dejo el miedo atrás. Quiero que calmes mi ansiedad. Oh, yo creo que lo puedes lograr. Y entonces tú me hablas con paciencia y dices, déjame actuar. Y entonces tú me inundas con profunda paz, paz, paz. Y dejo el miedo atrás. Muy buenas noches a todos, sean cordialmente bienvenidos a nuestro curso de endocrinología clínica, en donde continuaremos fortaleciendo nuestros conocimientos sobre las principales enfermedades endocrinológicas, integrando los aspectos fisiopatológicos y diagnósticos y terapéuticos con un enfoque práctico orientado a la formación médica. Mi nombre es Derek Carpio, soy estudiante de Medicina Humana de la Universidad Perú Unión y actualmente curso el cuarto año de Medicina. Esta noche tendré el agrado de acompañarlos como moderador de esta sesión y antes de iniciar queremos extender nuestro agradecimiento a todas las sociedades científicas que vienen colaborando para hacer posible el desarrollo de este curso académico, los cuales son la SOCEM UPU, SHEM, SOCIEMLA y SOCIMESC. Agradecemos su compromiso con la educación médica continua y su apoyo en esta iniciativa. Antes de dar inicio a la ponencia, queremos recordarles que este curso contará con certificación para quienes cumplan con los requisitos establecidos y para obtener el certificado pues deberán cumplir con el porcentaje mínimo de asistencias indicados previamente en el grupo de WhatsApp, registrar correctamente su asistencia inicial, su asistencia final y resolver el post-test correspondiente a cada sesión.
Por ello les pedimos que estén atentos a los enlaces que se están compartiendo en el chat durante la actividad. Y bueno, esta noche tenemos el agrado de contar con la participación de una destacada estudiante de medicina humana comprometida con la formación académica y el aprendizaje continuo. Nuestra ponente es la doctora Basti Hurtado Pérez, quien cuenta con la siguiente trayectoria académica. Ella es estudiante de medicina de sexto año de la Universidad Peruana Unión, es organizadora de la campaña médica CUMIS La Boitambo 2025, tiene experiencia docente de anatomía y es investigadora orientada a educación médica y salud pública. Y el día de hoy desarrollará el tema de dislipidemia, el cual es un gran tema de importancia en la práctica clínica debido a su alta prevalencia y el impacto que tiene sobre múltiples sistemas del organismo, haciendo indispensable su reconocimiento y manejo oportuno. Sin más preámbulos, damos una cordial bienvenida a nuestra ponente e invitamos a la doctora Basti Hurtado Pérez a iniciar con su exposición sobre dislipidemia. Adelante, Basti, bienvenida. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Me llegan a escuchar bien? ¿Me confirman? Y si es que se puede ver la pantalla, también me confirman, por favor. Sí, sí se Sí, escucha y sí se ve. ya, genial. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Este es un tema bastante denso, para serles honesta, porque una cosa es hablar la fisiopatología, hablar también lo que es el manejo tradicional y todo ello, pero otra cosa ya es cuando nos toca revisar las guías, ¿no? Ver los niveles de evidencia, comprobar cuáles son y cuáles se pueden adherir a nuestra realidad como país, ¿no? Y algo curioso es que este año, pues sí, como tal, se dio la actualización de la guía para el manejo de dislipidemia, en base a lo que es la Asociación de Cardiología y la Escuela Americana, ¿no? Principalmente. Entonces, aquí yo les voy a presentar como las pepitas, es como las diferencias claves en base al manejo y también algunas consideraciones que debemos tener al momento de tratar al paciente. El enfoque que se va a dar a esa ponencia está más orientado a poder correlacionar tanto el manejo clásico, que es el uso de estatinas, con lo que es el añadido, que es la terapia combinada, que es algo que se menciona en la guía como una diferencia con la anterior guía que fue del año 2018. Y algo importante a considerar es que también el enfoque de la guía es no solamente a nivel de lo que es propiamente enfermedades crónicas no transmisibles, sino también asociado a algunos factores de riesgo y a poblaciones especiales como gestantes, pacientes con VIH y pacientes oncológicos. Entonces, en base a todo ello, primero vamos a definir algunos conceptos que ustedes deben manejar para poder entender lo que vamos a ir explicando. Voy a tratar de que no sea extenso, sino que tengan lo más importante. Entonces, algo importante también a considerar es que en la medicina, especialmente este año, se han aprobado diferentes términos para poder hablar de lo que son algunos síndromes, ¿no? En este caso, del clásico síndrome metabólico. Actualmente ya no se conoce así, ahora se lo conoce como síndrome cardiovascular renal metabólico, el cual engloba diferentes entes, tales como obesidad abdominal, que, bueno, se refleja por el incremento del IMC mayor o igual a 30 y la circunferencia de lo que es la cintura, el metabolismo alterado de la glucosa, la presencia de dislipidemias, principalmente por lo que es el incremento de triglicéridos y la disminución del HDL, la hipertensión y en algunos casos consideran lo que es microalbuminuria, proteinuria y enfermedad renal crónica. Algo importante también que menciona la guía es la población de los niños y esta considera a todos aquellos menores igual a 18 años. También se menciona acerca de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Allá están las abreviaturas que van a ver comúnmente en los cuadros. Y bueno, este incluye siempre y cuando hablemos de antecedentes de síndrome coronario agudo, infarto de miocardio, angina estable o inestable, y la presencia de otros cuadros también. Y el lente central, dislipidemias. En este caso incluimos la presencia de colesterol alto, hipertrigliceridemia y algo que las guías, ¿no? Bueno, de este año incluyen, a diferencia de las otras, es la presencia de la lipoproteína A elevada. Esa es una diferencia clave. A comparación de la guía anterior, que no tenía un enfoque integral en función a lo que es la parte de los lípidos, esta integra la presencia de lipoproteína A.
Ya, esa es una diferencia clave. En lo que es gestión de estilo de vida, tiene enfoque básicamente en los hábitos conductuales de la persona, es decir, evaluar cuál es su condición basal previa a lo que es el tratamiento y también corroborar con aquello que falta complementar en el caso de los hábitos saludables, ¿no? Y la aterosclerosis subclínica, que viene a ser la presencia de la enfermedad reumatosa en más de un territorio arterial antes de que haya la presencia de la clínica propiamente, ¿no? Entonces, esos son conceptos que tenemos que tener en mente para poder hablar de ese tema. Entonces, aquí les voy a presentar de forma breve lo que son algunas actualizaciones. Son 4 principalmente y poco a poco los vamos a ir desarrollando. Entonces, anterior a esta guía, que es del año 2026, estaba la guía del año 2018. Y como les venía comentando, en la guía de dislipidemias ya no hablamos de forma aislada de lo que son triglicéridos y colesterol, sino incluimos también lo que es la presencia de la lipoproteína A. Y algo que es novedoso en este caso de la guía es que no pone como primer lugar solamente la presencia de los fármacos que son las estatinas, que tradicionalmente era la terapia que se daba, sino que ahora se añaden fármacos de nuevas generaciones, tales como los inhibidores del PCSK9, el ácido bempedoico y el pincirán, ya que son 3 fármacos de 3 líneas distintas que también son como coadyuvantes a la terapia estándar que eran las estatinas. Pero estas terapias se ponen como herramienta de primera línea en aquellos pacientes que no alcanzan los objetivos con las dosis toleradas máximas de estatinas. Ese es el primer eje distinto. El otro es que, como les venía comentando al inicio, se pretende utilizar una estrategia combinada, es decir, la presencia de la estatina de alta potencia y la presencia del ezetimibe, que también es otro fármaco que funciona en este caso como una estrategia combinada, que es lo que se plantea en la guía. Y también en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, es decir, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan antecedentes de infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica, la meta de lo que es el LDL debe ser menor a 55, pero en algunos casos, en aquellos que tengan repetición de eventos cardiovasculares, se debe considerar la meta de menos de 40. Ya, eso es también algo a destacar, ya que se va a clasificar a los pacientes de acuerdo a algunas fórmulas que vamos a ver más adelante, algunas ecuaciones que se utilizan, y ese también es otro eje a considerar. El que ya les venía comentando es la presencia de considerar los valores de la lipoproteína A, que básicamente nos ayudan a identificar un riesgo cardiovascular que sea de origen genético, que está oculto, ¿no? Que normalmente no se evidencia en las pruebas estándares, como el perfil lipídico, ¿no? Y lo otro es la reclasificación de los riesgos en los pacientes según el score de calcio coronario, que a grandes rasgos, si el score te clasifica en 0, podemos diferir o evitar el uso de estatinas en estos pacientes. Y si es mayor o igual a 100, aplicar lo que es la terapia médica inmediata. Ya que más adelante vamos a ver, si nosotros recordamos un poco de la farmacología de estos medicamentos, ¿no? Especialmente de la farmacodinamia, vamos a ver que las estatinas tienen una gran implicancia en lo que es la parte osteomuscular. Y esto es de mucha importancia, ya que más adelante vamos a ver qué ocurre en este caso y en estas poblaciones, ¿no? En aquellos que se presentan más lo que son los efectos adversos más comunes, ¿no? Y bueno, esos son los ejes principales que debemos considerar, ¿no? Primero, el manejo integral, que unifica no solamente criterios de colesterol, sino también de la presencia de la lipoproteína. El otro es el considerar como primera línea a medicamentos que no son estatinas. Lo otro es la aplicación de la estrategia combinada, que es básicamente las estatinas de alta potencia y la ezetimibe. Y lo otro es considerar a la lipoproteína también como un marcador importante. Entonces, esto es para que podamos orientarnos un poco mejor. Principalmente, la guía se enfoca más en aquellos que tienen un nivel de evidencia fuerte y básicamente en niveles tipo A y niveles tipo de estudios randomizados prácticamente, ¿no? Eso es lo que más vamos a tratar de enfocar aquí. Bien,
Entonces, al inicio de la guía hay un cuadro básicamente de 3 páginas que, bueno, resume de forma puntual cuáles son aquellos conceptos y recomendaciones que nos trae esta nueva guía para poder aplicar en el manejo de dislipidemias. Entonces, principalmente los que les venía comentando, ¿no? Algo importante es que anteriormente se utilizaba una fórmula que nos permitía calcular, en este caso, el riesgo, ¿no?, de estos pacientes en base a lo que es el perfil lipídico. Y actualmente lo que se trata de utilizar ya no es la fórmula de Friedwald, sino en este caso la fórmula de Martin Hopkins o también lo que viene a ser la de Samson. Ya, ese es un cambio clave que básicamente se utiliza en la práctica, ¿no? Ya no se utiliza para estimar el riesgo lo que es la fórmula de Friedwald, sino lo que viene a ser la ecuación de Martin Hopkins o de Samson. Eso es algo importante. También se habla de la medición de la apoproteína B y de la lipoproteína A. Ahora, hay algo importante que también se menciona, que es aquella terapia que complementa la terapia basal farmacológica, ¿no? Que en este caso pueden ser los suplementos dietéticos. Y se menciona también de que en este caso no hay una data que sea consistente, ¿no? No hay información que nos avale de que necesariamente utilizar suplementos dietéticos, ¿no?, en estos pacientes pueda tener un beneficio significativo, ¿no? Y algo importante es cuándo referir a un especialista en la parte de la nutrición, en el caso de estos pacientes. Algo importante a considerar es el riesgo que tienen pacientes que presenten altos niveles de triglicéridos, tales mayores o igual a 1000, que puedan desarrollar un cuadro de pancreatitis en los próximos años, ¿no? Entonces, en estos pacientes es que se recomienda referir a un especialista. Hay otras recomendaciones también que nos brinda la guía, pero vamos a ir desarrollándolas poco a poco. Entonces aquí se las dejo, están igual en la guía, principalmente son esas las que les iba comentando, pero las recomendaciones están agrupadas básicamente si es de prevención primaria, prevención secundaria y también orientado a qué tipo de población vamos a enfocarnos. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es la evaluación, el diagnóstico, tanto en niños y adultos, ¿no? Entonces, la evidencia que nos sugiere en este caso en estudios que no están randomizados, pero que, digamos, tienen nivel de evidencia fuerte, en este caso es que el screening del perfil lipídico está recomendado para iniciarlo a los 19 años y cada 5 años en aquellos que presenten un alto riesgo, en este caso de eventos cardiovasculares, ¿no? Y en niños que anteriormente no hayan pasado por el screening y que se encuentran entre los 9 y 11 años, se recomienda, en este caso, si es que hay presencia de lo que es la hipercolesterolemia familiar o otros desórdenes lipídicos, ¿ya? Eso es algo importante. ¿Qué más nos dice aquí? En el caso de lo que es la medición tanto de los triglicéridos, todo lo que es el LDL, HDL y todo ello, nos indica lo siguiente, ¿no? De que debemos estimar primero el riesgo en base a las fórmulas que les iba comentando al inicio para poder plantear propiamente el dosaje de estos, ¿no? En el caso de lo que es la apoproteína B, nos menciona que especialmente en adultos que ya están recibiendo la terapia propiamente de las estatinas y con un riesgo cardiovascular alto, especialmente en aquellos que tienen el síndrome cardiometabólico que estábamos revisándolo, presencia de diabetes, presencia de triglicéridos altos, es razonable que nosotros midamos en este grupo de pacientes la presencia de lo que es la apoproteína B para poder identificar si es necesario cambiar lo que es propiamente la terapia que está recibiendo, ¿no? ¿Qué más nos menciona? En el caso de la lipoproteína A, se menciona algo interesante, que en el caso de estos pacientes, nosotros si encontramos, por ejemplo, unos valores de 400 nanomoles por litro, que equivaldría a 100 miligramos por decilitro, 180, encontraríamos un riesgo de 4 veces mayor comparado a la población estándar de poder presentar eventos cardiovasculares a larga data. Entonces, conforme a nosotros vayamos midiendo el nivel de la lipoproteína A, vamos a identificar
de que puede presentar mayor riesgo. Es por ello que se considera dentro de la nueva guía que se pueda utilizar las medidas, ¿no?, de lo que vendría a ser los valores de la lipoproteína. Luego nos habla también del seguimiento, ¿no? En este caso, posterior al inicio de la terapia propiamente basal farmacológica de sus pacientes, se debería pedir un perfil lipídico de 4 a 12 semanas después de la dosis de ajuste, ¿no? Y luego cada 6 a 12 meses para evaluar la eficacia y la adherencia al tratamiento propiamente. Entonces, aquí tenemos diferentes metas para lo que es las, el tratamiento, en este caso de pacientes, ¿no? Tenemos diferentes grupos aquí en la tabla, tanto para lo que es la prevención primaria, la presencia de una hipercolesterolemia severa a partir de 1000, hablamos de diabetes, de la aterosclerosis subclínica y también de todos esos pacientes que ya veníamos revisando, ¿no? Entonces, en esos tres casos, nosotros identificamos de acuerdo a los valores del perfil lipídico. En este caso nos centramos en los valores de LDL y en el no HDL. Y en base a esto, nosotros vamos a ir identificando pacientes que de acuerdo a ello nos permita empezar con una prevención primaria y así sucesivamente, ¿no? Entonces, más allá de solamente hablar de la terapia farmacológica, también tenemos que darle un enfoque a lo que es el manejo de estilo de vida en estos pacientes. Y aquí tenemos pues tres enfoques que considerar, ¿no? Uno es a nivel de lo que es la dieta, el otro es de la transición que tienen los niños hacia la vida adulta y la prevención primordial, es decir, mucho antes de que incluso presenten factores de riesgo. Es tener todo ese control antes de que empiece el desarrollo de factores de riesgo, ¿no? Entonces, en el caso de los niños y adultos jóvenes, se recomienda estándares de lo que es estilo de vida saludable, como la actividad física, el mantener un peso saludable, el, todo lo que es la salud a nivel de lo que es el sueño, el manejo del estrés, evitar tabaco, ¿no? Todo ello disminuiría factores de riesgo a futuro para que ellos puedan desarrollar lo que sería una dislipidemia, ¿no? Pero esto es mucho antes de que ellos incluso desarrollen los factores de riesgo, ¿no? En el caso de lo que son la dieta propiamente, especialmente en aquellos que todavía no presentan, ¿no?, todo lo que es este grupo de factores de riesgo, se enfatiza bastante en el consumo de frutas, vegetales, nueces, legumbres, granos, fibra, incluso el hecho de reemplazar, por ejemplo, grasas saturadas o grasas trans, ¿no?, en estos pacientes es recomendable, ¿no?, para reducir el riesgo a futuro de desarrollar estos eventos. Y también se recomienda el manejo de estilo de vida en pacientes que incluso tienen valores de hipertrigliceridemia, ¿no? En este caso señala de 150 a 499 miligramos por decilitro de triglicéridos, ¿no? En el que se recomienda en estos pacientes que tengan una dieta baja en azúcar, baja en carbohidratos refinados, en grasas saturadas y que se minimice el alcohol para reducir los triglicéridos y de esta forma reducir el riesgo a futuro de estos tipos de eventos, ¿no? Entonces, aquí tenemos las intervenciones que se hicieron en estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, en aquellos, aquí vemos los niveles de triglicéridos. En aquellos que tienen los niveles de triglicéridos más bajos, se recomienda evitar el consumo del alcohol. En aquellos que tienen triglicéridos de 500 a 999, una abstención completa y de igual forma en aquellos que tienen más de 1000, ¿no? Entonces, aquí principalmente nos indica o nos da la orientación de cómo poder guiar a nuestros pacientes en el caso de lo que es actividad física, en el cual señala de que se recomienda 150 minutos a la semana de moderada intensidad o 75 minutos a la semana de vigorosa intensidad de ejercicio aeróbico, ¿no? Y 2 días que sea básicamente ejercicios de resistencia o de fuerza, ¿no?, en estos pacientes. Y lo que es la pérdida de peso, en este caso se recomienda una meta del 5 al 10% en aquellos que tienen sobrepeso o obesidad con triglicéridos elevados, ¿no? Entonces, los ejes cardinales en lo que viene a ser manejo por estilo de vida es principalmente la dieta, la cantidad de consumo de grasas, ¿no?, en porcentaje en la dieta, la presencia del consumo del alcohol,
la actividad física y lo que es la pérdida de peso, especialmente el porcentaje del 5 al 10%. Además, se menciona que, de acuerdo a lo que estábamos revisando, el manejo de lo que viene a ser, especialmente de lo que es el peso, el mantener un peso saludable en este tipo de pacientes, es recomendado para mejorar incluso la dislipidemia en estos casos, ¿no? Eso es lo que aquí se menciona. Y bueno, lo que les venía comentando al inicio, ¿no? Que en sí no se ha identificado ningún beneficio en el consumo de lo que viene a ser suplementos propiamente, ¿no? Para ser como coadyuvantes en este tipo de manejo, ¿no? Porque, bueno, la información es muy limitada y no hay como un consenso que nos brinde de acuerdo a las guías, ¿no? Y el hecho de derivar a los pacientes, ¿no? Especialmente en aquellos que tienen triglicéridos mayores o igual a 1000, que era algo que les mencioné, es importante, especialmente para elaborar un plan, ¿no? Un plan de alimentación para reducir el riesgo de pancreatitis, especialmente en este tipo de población, ¿no? En aquellos que identificamos triglicéridos mayores o igual a 1000. Y en aquellos que tienen mayor o igual a 150 a 999, se recomienda que puedan mejorar los niveles de las lipoproteínas y de esa forma reducir a futuro de lo que vendría a ser el riesgo para pancreatitis. Entonces, principalmente, sí se recomienda lo que es que podamos derivar a estos pacientes y que ellos puedan tener un asesoramiento nutricional específico para, en este caso, para su condición. Ya. Entonces, hasta aquí hemos visto principalmente lo que es el screening, lo que viene a ser el dosaje principalmente de lo que es la lipoproteína A, lo que viene a ser el manejo de estilo de vida en sus 5 enfoques, que vendría a ser lo que es la dieta, principalmente a nivel de lo que es el azúcar, de lo que viene a ser el porcentaje de grasa en el consumo de alimentos, de las grasas, lo que es mantener el peso saludable, en este caso la actividad física, el consumo del alcohol y principalmente esos serían los ejes que deberíamos recordar aquí, ¿no? Y ahora sí, el otro enfoque complementario también en este tipo de pacientes es la terapia farmacológica propiamente. En este caso, nosotros conocemos que de forma tradicional se trabaja con las estatinas, que son inhibidores de la HMG-CoA reductasa, ¿verdad? Y en este caso, aquí está lo que viene a ser la posología de estos medicamentos. Principalmente lo que nosotros utilizamos aquí es lo que es la atorvastatina, lo que viene a ser la rosuvastatina y en algunos casos muy específicos la simvastatina, ¿no? Que básicamente es por su perfil de seguridad que vamos a ver más adelante y también por el qué tanto puede adquirir el paciente en este caso, ¿no? Pero al final todos estos pertenecen al mismo grupo y lo que van a hacer en este caso es disminuir la presencia de LDL elevado en sangre. Entonces, estos principalmente son como la terapia de primera línea, ¿no? En todos los pacientes que presenten riesgos asociados a desarrollo de dislipidemia. ¿Qué más? También algo que mencionaba la guía era el establecer una terapia precoz, ¿no? Y combinada, es decir, unir lo que viene a ser esos medicamentos de aquí arriba con lo que es este medicamento, que es el ezetimibe, para mejorar a larga data y disminuir también lo que vendría a ser el tiempo de tratamiento en esos pacientes, ¿ya? Entonces, el tratamiento precoz combinado, en este caso de los reductores los inhibidores de de esta enzima y, y los inhibidores de la absorción del colesterol, en adyuvancia ambos permitían a larga data una mejor proyección de estilo de vida en estos pacientes. Asimismo, también se mencionaba de medicamentos no estatinas de nueva generación, que vienen a ser estos de aquí, ¿no? Los inhibidores de la PCSK9 y los inhibidores de la ATP citrato liasa. Entonces, todos estos medicamentos en coadyuvancia sí manifestaban tener efectos significativos en esos pacientes. Sin embargo, para la realidad en la que nosotros nos encontramos, principalmente podríamos tener el enfoque tradicional que plantea esta guía, que es unir estos dos medicamentos. Pero estos de aquí, digamos, son un poco más
de difícil acceso, ¿no? Igual aquí les presento también los otros medicamentos que también menciona la guía, más que todo para las dislipidemias de origen genético, ¿no? Que vienen a ser estos medicamentos de aquí. De igual forma para lo que es la hipertrigliceridemia y también otros medicamentos coadyuvantes. Ahora, algo que menciona la guía también, y para recordar más que todo, es la intensidad, ¿no? En este caso de las estatinas. Aquellas que tienen alta intensidad, moderada intensidad y baja intensidad, y con sus dosis, ¿no? Que lo más frecuente, aquí está, aquellas que también se prefieren más, que viene a ser la atorvastatina y la rosuvastatina. En aquellos de alta intensidad vendrían a ser de 80 miligramos la atorvastatina y la de moderada vendría a ser de 20. En algunos casos se utiliza de 10, pero en lo más común es de 20. Y lo otro es la rosuvastatina de 20 también y también de 10. Entonces, esto era lo que les venía comentando al inicio de la parte farmacológica, que era el perfil de bioseguridad que se encontró en esta guía y también con las revisiones que se hicieron, y aquellas que presentan, ¿no? Mayor perfil de bioseguridad, especialmente en los pacientes que vamos a revisar más adelante, que son pacientes especiales o de poblaciones especiales, por ejemplo, en estadio de enfermedad renal crónica 2 y 3, ¿no? En este caso se recomendaba el uso de lo que es la atorvastatina porque, de acuerdo a su perfil de farmacocinética, encontramos que la excreción renal, pues, encontrábamos en menor porcentaje, ¿no? Entonces, algo a considerar también al momento de poder prescribir una terapia, ya sea con estatinas, principalmente, es ver la interacción que tiene con diferentes fármacos. Entonces, eso es algo importante a considerar porque también más adelante vamos a ver que especialmente en la población de adultos mayores, el tema de la polifarmacia es algo a tomar en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos casos es importante consultar, ¿no? Si es que tal vez están utilizando, ¿no? Si es un paciente tal vez que tiene fibrilación auricular, pues sí podríamos considerar que hay un riesgo para lo que es la interacción farmacológica con las estatinas, ¿no? Por la presencia de que se utiliza warfarina o en otros casos, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, verapamilo o en otros casos también como que puede utilizar colchicina, ¿no? Que son medicamentos que también vemos en diferentes pacientes que también son frecuentes en la consulta, ¿no? Y también es importante considerar que en algunos pacientes, ¿no? Como aquellos que son pacientes con VIH, que pueden también tener algún tipo de neoplasia, o recibir tratamientos para evitar el rechazo de lo que son trasplantes recientes. Esos son ejemplos de pacientes a los que deberíamos referir, ¿no? En este caso, como médicos generales, a lo que es un endocrinólogo, especialmente, o a un cardiólogo, ¿no? Para lo que es el tratamiento especialmente de esta población. Entonces, algo importante a considerar es lo que les venía diciendo. Para nosotros identificar a esos pacientes, y algo que sugiere y que enfatiza bastante la guía, es que nosotros podamos individualizar a los pacientes. No es que de forma estándar, claro, son estatinas, de forma estándar es atorvastatina de 20 miligramos y ahí se quedó, sino que podamos individualizar a los pacientes y considerarlo en base a estos 5 criterios que te plantea la guía. Primero es el riesgo propiamente del desarrollo de las enfermedades propiamente que estábamos hablando al inicio, del manejo del estilo de vida del paciente, es decir, cuál es su estado basal, cuáles son sus hábitos que el paciente tiene y cómo es para complementar con lo que podamos también brindarle al paciente de forma en la parte de educación. Lo otro es ver realmente cuál es el beneficio clínico de la farmacoterapia que va a recibir el paciente. Y este punto que es un eje bastante importante en nuestra situación o en nuestra realidad, que viene a ser el costo propiamente del medicamento, porque podemos recetarle Cetamivide, pero tal vez no está al alcance del paciente, ¿no? Y también compartir lo que es la decisión con el paciente, especialmente en pacientes que son polifarmacias. Eso es algo a considerar. Y entonces aquí la guía nos lanza lo siguiente, ¿no? La ecuación Primet. Es decir, esta tiene muchos beneficios ya que, pues, según los estudios que se han estado realizando y revisando para poder estimar esta ecuación, lo que nos plantea es lo siguiente, ¿no? Que incluye, ¿no? Una muestra que realmente es representativa
bueno, si bien es cierto, es más que todo a nivel de los Estados Unidos, pero tiene validación externa, ¿ya? Entonces, algo que nos da cierto grado de seguridad para nosotros poder también adaptarlo a nuestra realidad, ¿no? En este caso, se incluyen diversas variables o cofactores que pueden ayudarnos a identificar los riesgos de los pacientes y también nos da un modelo base de predicción para poder medir el riesgo en los pacientes. Especialmente, por ejemplo, nos incluyen variables de edad, sexo, presión arterial, el colesterol total, el colesterol HDL, el estatus, el uso de tabaco, la función renal, que es algo importante a considerar, si ha tenido uso previo de estatinas o si utiliza medicación para la presión arterial, ¿no? Y así sucesivamente, entonces nos menciona diferentes componentes que son importantes a considerar en estos pacientes. Y aquí nos dice que en edades de 30 a 79 años que no hayan tenido, en este caso, un evento cardiovascular agudo o que también tengan aterosclerosis subclínica, ¿no? Con niveles de LDL de 70 a 189, el aplicar este tipo de ecuación, ¿no? Del PREVENT, perdón, ayudar a estimar lo que vendría a ser el riesgo del desarrollo de estas enfermedades en los próximos 10 años. Y esto nos permite categorizar a los pacientes para ver si es que tienen un riesgo alto, si es que están en el límite, si es que tienen un riesgo intermedio o si es que tienen un riesgo alto, ¿no? Entonces, el utilizar y considerar esta ecuación también es importante. Entonces, aquí tenemos lo que viene a ser la evaluación del riesgo, en este caso en estos pacientes. Y aquí tenemos un acrónimo, por así decirlo, o una mnemotecnia que nos brinda lo que es esta guía para poder orientar mejor lo que es el manejo de estos pacientes, que es el CPR, ¿no? Primero habla de calcular y clasificar a los pacientes. Entonces, eso lo hacemos con el PREVENT, ¿no? El PREVENT propiamente nos permite estimar el riesgo del desarrollo de estas enfermedades en los próximos 10 años y nos permite clasificar si es que tiene un riesgo bajo, un riesgo en el límite, intermedio o moderado, ¿no? Perdón, en este caso sería alto, ¿no? Entonces, primero lo que nos pide es calcular y clasificar. Luego nos pide personalizar la terapia con el paciente, ¿no? Hablar y discutir con él y también evaluar algunos riesgos que podría tener. Lo otro es reclasificar y reasesorar, ¿no? Una vez que se trató al paciente, se estableció el plan y finalmente decidir y tratar al paciente, ¿no? En el caso de aquellos que tienen un bajo riesgo, se prefiere lo que es la modificación del estilo de vida. En aquellos que tienen un riesgo en el límite, entonces hablamos de modificación de estilo de vida y de empezar la terapia con dosis bajas. Y en ese caso, cuando ya hablamos de riesgo intermedio o riesgo alto, ya hablamos de el manejo propiamente farmacológico, ¿no? Con lo que es la enseñanza de estilo de vida. Entonces, el acrónimo que nos brinda para realizar la evaluación integral del paciente es el CPR, ¿no? Calcular y clasificar, personalizar, reclasificar y reasesorar y decidir y tratar. Listo. Entonces, también hablamos al inicio de lo que es la aterosclerosis subclínica y en este caso se recomienda lo que viene a ser el cálculo del score de calcio. En este caso hablamos de varones mayores igual a 40 años y mujeres mayores igual a 45 años. Y también se menciona acerca de lo que es la prevención primaria en esta población, ¿no? En población de 30 a 79 años, en aquellos que tengan factores de riesgo asociados. También se habla de los test genéticos, especialmente en pacientes, ¿no? Que no se haya identificado la causa propiamente dicha. Y ahí es donde nosotros integramos lo que es la medición de la lipoproteína A. Asimismo, también se menciona de la hipercolesterolemia con el LDL mayor o igual a 190, ¿no? En este caso, en estos pacientes también se recomienda establecer metas claras para lo que es el manejo de la terapia. Listo. Entonces, algo importante también que define la guía es cuando nosotros hablamos de que tiene un riesgo alto o un riesgo mayor para desarrollar a estos eventos. Entonces, nosotros hablamos de que tiene eventos mayores, ¿no? Cuando hablamos de aquellos que hayan tenido un síndrome coronario agudo en los últimos 12 meses o que hayan tenido un infarto de miocardio
más aparte de lo que acabamos de mencionar, que hayan tenido un ACV o que tengan enfermedad arterial periférica sintomática, ¿no? Y en aquellos que hablamos que tienen condiciones de alto riesgo, hablamos de aquellos pacientes que se encuentran dentro de más de los 65 años, que tengan la presencia de un bypass coronario percutáneo, am, también que sean fumadores frecuentes o habituales, que tengan la presencia de diabetes, que tengan falla congestiva, que tengan hipertensión o que hayan tenido la presencia de LDL mayor o igual a 100, a pesar de recibir un tratamiento, ¿no?, de dosis máxima tolerable de estatina con ezetimibe, que es el estándar que propone la guía, ¿no? Entonces, nosotros hablamos que son pacientes de alto riesgo, ¿no?, que estábamos mencionando al inicio, en aquellos que tengan la presencia de dos de estos eventos mayores o que tengan un evento mayor más dos condiciones de riesgo, ¿no? Que en este caso, entonces, en ese caso nosotros hablamos de pacientes que tienen muy alto riesgo, ¿no? Entonces, en el caso, ¿no? Ya hablamos de poblaciones, en el caso de niños y adolescentes, se recomienda más que todo el manejo de estilo de vida. En el caso de adultos de 18 a 39 años, también se maneja bastante lo que es el estilo de vida para disminuir la exposición y mejorar el tiempo de vida propiamente del paciente. En adultos mayores, ¿no? Aquí se menciona ya otros componentes importantes, que es evaluar cuáles son las prioridades del paciente, ver su estatus funcional, ver la mortalidad del paciente, ver la fragilidad. Algo importante que les venía mencionando es evaluar la polifarmacia en este tipo de pacientes, ya que no solamente nos consideramos el tema farmacológico propiamente, sino también que ésta pueda ser sostenida a larga data, es ver su continuidad y su adherencia al tratamiento, ¿no? Y también en el caso de pacientes gestantes, ¿no? En este caso se menciona que en esta población, en las gestantes, se debería cesar el tratamiento de la terapia de 1 a 2 meses, ¿no?, previo a lo que es la gestación. Y en el caso de que ya sean gestantes y hayan estado en tratamiento, pues descontinuarlo lo más pronto posible. También se habla de pacientes que tengan falla renal crónica, pacientes que tengan lo que es la presencia del VIH o que tengan antecedentes de cáncer o tengan también propiamente una neoplasia actual, ¿no? Pero en esos tres casos, al final lo que indica la guía es que en el caso de que nosotros no seamos propiamente los especialistas, que mejor podamos dirigirla, ¿no? Obviamente. Y en el caso propiamente también a considerar para ver lo que es la adherencia al tratamiento, es recordar un poco lo que son las reacciones adversas más comunes en este caso, ¿no? En este caso se habla de los síntomas a nivel de lo que es el aparato osteomuscular, que es uno de los ejes que muchas veces hace que los pacientes que presentan este tipo de RAMS abandonen el tratamiento, ¿no? Entonces aquí menciona que en adultos, ¿no?, que se les ha atribuido esta presencia de síntomas, se les pueda evaluar primero si es que tienen algún tipo de desencadenante o una causa que nos indique que no necesariamente sea por el uso del tratamiento, ¿no? Y también en aquellos que tengan mialgias severas o debilidad, ¿no?, poder evaluar también lo que vendría a ser la condición propia del paciente, ¿no? Entonces aquí vemos que hay algunas condiciones en la tabla derecha que nos orienta a pacientes que tienen un mayor riesgo de presentar este tipo de sintomatología, ¿no? Y es algo a considerar también para poder orientar a nuestro paciente y también aclararle aquellas dudas que tenga con respecto al tratamiento y sus reacciones adversas más comunes. Igualmente aquí se menciona, ¿no?, algunas consideraciones a tener en el caso de, por ejemplo, si es que recetamos lo que son las estatinas propiamente. Los efectos más comunes, para recordar más que todo, vendrían a ser las mialgias. Y en el caso de lo que vendría a ser los fibratos, ¿no? Para el caso de que son los triglicéridos, como el fenofibrato, el gemfibrosilo, básicamente, también considerar lo que es las mialgias, ¿no? Pero cuando hablamos de estatinas, especialmente hablamos de que los efectos son dosis dependientes, ¿no? Entonces, muchas veces evaluar también la dosificación que se le está dando al paciente. Entonces, hasta aquí hemos hecho una revisión bastante puntual, bastante
orientativa, en este caso con ese tipo de manejo que son las dislipidemias. Y lo que son las guías de manejo actual, lo que nos orienta principalmente es que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, darle un manejo integral, pero un manejo individualizado. Considerar también en aquellos que no se ha identificado propiamente una causa o factores de riesgo que nos podrían orientar a una dislipidemia de origen genético. También lo que es lo que vendría a ser el estilo de vida en estos pacientes. Y bueno, aquí les comento y les dejo algunos tips, por así decirlo, resúmenes de lo que viene a ser la guía, ¿no? Entonces, algo que también se venía comentando al inicio es que se debería tratar este tipo de patologías o este tipo de entidad clínica de lo que vendría a ser de forma precoz, ¿no? Para reducir el riesgo a lo largo de la vida para lo que sería la exposición prolongada a lipoproteínas aterogénicas, ¿no? Es decir, desde lo que es la juventud, desde lo que es la niñez, asesorar a los pacientes con una prevención primordial. En este caso, orientándolo a evitar el desarrollo de factores de riesgo, ¿no? Y en el caso de lo que es la farmacoterapia, de forma precoz en jóvenes que tengan antecedentes de hipercolesterolemia familiar y en edad adulta temprana en personas que tengan valores de LDL mayores o iguales a 160 o antecedentes familiares importantes de eventos cardiovasculares agudos, ¿no? Lo otro es lo que les venía comentando, ¿no? Algo que nos recomienda la guía es el uso de guías, perdón, el uso de fórmulas, en este caso ecuaciones más modernas como el Prevent, que bueno, tiene un buen perfil para identificar de acá a 10 años lo que vendría a ser el desarrollo de esta patología, ¿no? Para guiar especialmente en lo que es la prevención primaria en adultos de 30 a 79 años. Algo que también, si recordamos, que habíamos enfatizado era el modelo CPR. Primero, el cálculo del riesgo de enfermedad cardiovascular, en este caso a 10 años, que tendríamos que clasificar en bajo, en media línea, en lo que vendría a ser intermedio, en lo que vendría a ser alto riesgo. Luego, personalizar el riesgo, en este caso, estimando con cada paciente, y reclasificar y reevaluar. También que era algo importante en este caso, y aplicar la terapia, ¿no? Algo también importante a considerar, ¿no? Es que aquí se menciona que la reducción porcentual del LDL sigue siendo una prioridad para todos, ¿no? Es decir, uno de los ejes importantes a considerar para lo que son los objetivos y las metas de tratamiento, para estimar el nivel de lo que vendría a ser el desarrollo de estos eventos a futuro, es el valor en la reducción porcentual del LDL. Lo otro también que se considera es la prueba del ApoB, que también lo habíamos revisado, pero más que todo también se centra en lo que viene a ser la medición de la lipoproteína A, ya que esta nos estima aquellos que se encuentran en un alto riesgo, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, lo que viene a ser la puntuación del score de calcio en las arterias, en este caso, en hombres de mayores o igual a 40 años y mujeres mayores o igual a 45 años, ¿no? En este caso sí es relevante ya que nos brinda una importancia pronóstica. Y lo otro es que aquí se menciona que la prevención primaria para aquellos que se encuentren entre 40 y 75 años se da principalmente en pacientes que tienen diabetes, enfermedad renal crónica estadio 3 o 4, VIH, independiente de los valores del LDL, ¿no? Y lo último es que en pacientes mayores igual a 75 años se recomienda la farmacoterapia más los estilos de vida para reducir la presencia de eventos cardiovasculares agudos, ¿no? Eso es a nivel de lo que es prevención primaria. En lo que es la prevención secundaria, se pone como objetivo el LDL menos de 55 y el no HDL menos de 85, ¿no? Ya que en esos casos tienen muy alto riesgo de sufrir nuevamente un evento cardiovascular agudo. Y en aquellos que tienen niveles persistentes elevados de lo que son los triglicéridos, se recomienda la terapia propiamente de estatinas, más lo que es manejo de estilo de vida, y también, ojo, en aquellos pacientes que tienen triglicéridos mayores o igual a 1000 para evitar desarrollar a futuro una patología, en este caso que vendría a ser la pancreatitis, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería principalmente esto de mi parte. La verdad, la guía es bastante extensa, pero es importante poder recordar en ejes, ¿no? Agrupar primero
lo que es el screening, lo que es la evaluación, lo que es el manejo, ver lo que es orientado a lo que es estilo de vida, orientado también a lo que es la adherencia al tratamiento, no solamente saber las dosis, no solamente ver qué es lo que yo le puedo dar que sea lo mejor para el paciente, sino también ver que pueda tener adherencia tanto el paciente como que pueda asegurar su mantención a larga data, ¿no? En caso lo requiera. Y eso sería todo, chicos. Gracias, Basti. Chicos, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat. Ya, muchísimas gracias por haberse conectado a la ponencia el día de hoy, donde se abordó el tema de dislipidemia. Agradecemos a la ponente Basti Hurtado por compartir sus conocimientos y bueno, damos cierre a la ponencia el día de hoy y la siguiente va a comenzar en unos minutos. No se olviden de llenar su asistencia y completar el post-test. Ser para entender que tus planes son más grandes y creer que tú tienes todo bajo tu poder y que quieres que yo siga y tenga fe. Pero es más fuerte mi ansiedad, el creer que solo puedo lograr. Y entonces tú me hablas con paciencia y dices, déjame actuar. Y entonces tú me inundas con profunda paz, paz, paz. Y dejo el miedo atrás. ¿Cómo puedo yo dudar? Que ahora las aves alimento dan. Y que el universo puedes manejar. Y que mis cabellos puedes tú contar. Pero
hables más fuerte mi ansiedad, el ver que yo lo puedo lograr. Y entonces tú me hablas con paciencia y dices, déjame actuar. Y entonces tú me inundas con profunda paz, paz, paz. Y dejo el miedo atrás. Quiero que calmes mi ansiedad. Hoy yo creo que lo puedes lograr. Y entonces tú me hablas con paciencia y dices, déjame actuar. Y entonces tú me inundas con profunda paz, paz, paz. Y dejo el miedo atrás.